Queríamos que hicieran una observancia. Dice en el verso 6 que los ángeles le dicen, no está aquí, mas ha resucitado. Les dice, acuérdense de lo que el Señor les hablaba cuando Él estaba aún en Galilea, ¿sí? Y en el 7 dice que el Señor les decía que era necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los hombres pecadores y que sea crucificado, y tan necesariamente resucitado al tercer día como el Señor resucitó, ¿sí? Pero cuando en la alegría, porque cuando ellos le dicen, ellas se acordaron de lo que el Señor les había dicho. Acá en el 8 dice, entonces ellas se acordaron de sus palabras, ¿sí? Nosotros decimos que el Señor es la palabra. Entonces, Él ya les había advertido lo que iba a suceder. Y qué tremendo que es, porque nosotros vemos que cuando ellas van con esa alegría y ese gozo, afirmando, porque habían recordado lo que el Señor les había dicho, y ellas sabían que si el Señor les había dicho algo, eso iba a suceder. Mas ellos, que eran los apóstoles, les parecía como una locura las palabras que le habían dicho, y no las oyeron, porque cuando Pedro corre al sepulcro, él fue a confirmar, porque dudaba, sí. Fue a mirar ahí, a ver si era verdad que había resucitado, y se había olvidado de las palabras que el Señor les había dicho, y los ángeles le recordaron a ellas que en Galilea el Señor les había hablado sobre lo que iba a suceder, sobre los acontecimientos que iba a suceder. Y hoy, si nos venimos y referimos viendo esta palabra, ¿cuántas de estas cosas suceden hoy? Hoy leemos la palabra de Dios y la tomamos a la ligera, la tomamos como que, bueno, es algo que en algún momento va a suceder, o no es tan así, o hoy no se te habla de pecado porque parece que nos tenemos que comportar como se nos dé la gana. Los mandamientos, no es necesario. Entonces se nos van acumulando un montón de aprendizajes que están retorcidos porque están creados en base a fábulas de los hombres, y nosotros la tomamos como verdad y permanecemos porque pareciese que se nos ha metido, el hombre se ha encargado de meterle tanto temor a los hijos de Dios que le tienen más miedo al hombre que al verdadero Señor, ¿sí? ¿Por qué? Porque aún sabiendo que está contra la voluntad de la palabra de Dios, insistimos en agradar más a los hombres. Y cuidado, que nadie vaya a hacer una observación cuando se van de la palabra de Dios porque lo tienen como rebelde, ¿sí? Cuando la palabra de Dios, ¿qué nos dice? Exhortaos los unos a los otros. ¿Pero para qué? ¿Por qué? ¿Por la falta de amor? No. Es al revés, por amor. Eso es lo que la sociedad le quiere hacer creer al cristianismo. Que identificar una mentira dentro del pueblo de Dios es ir contra el siervo, contra el hermano, cuando la misma palabra de Dios se nos indica que debemos de corregir aquellas cosas que nosotros vemos que no están en orden ni en lineamiento con las Sagradas Escrituras.